En, ¿Cómo están? Ay, qué alegría verlos otra vez. ¿Sí me extrañaron? Yo sí los extrañé. Bueno, vamos a empezar viendo un recurso que yo utilizo para hacer análisis de textos a partir del texto del griego. Un recurso que está en línea y al que todos podemos acceder y con los conocimientos que hemos adquirido, pues va a ser para nosotros muy sencillo usarlo y nos va a ayudar mucho en la preparación y análisis de textos bíblicos. Estoy seguro que ya muchos lo conocen, pero bueno, creo que también los que no lo conocen va a ser muy interesante. Es una página, voy a compartirles mi pantalla, una página que se llama bibliaparalela.com, bibliaparalela.com, así como la ven. Aquí arriba dice bibliaparalela.com. Y aquí entonces ustedes tienen aquí tienen todos los libros del Nuevo Testamento, también del Antiguo, pero nos ocupa a nosotros el Nuevo. Y tienen Mateo, Marcos, Lucas, todos los que tenemos en nuestra Biblia. Aquí tenemos los capítulos y los versículos. Entonces aquí uno escoge el capítulo 2 y le salen todos los versículos del capítulo 2. Si se dan cuenta aquí, del 2 hasta el 28 y así. Entonces, cuando uno quiere analizar un texto, digamos Marcos 1:1, pues busca aquí en la pestaña de arriba el libro. ¿No? Aquí en esta pestaña siguiente busca el capítulo y el versículo. Entonces yo pongo aquí Marcos 1:1 y me aparece aquí, si se dan cuenta, en inglés. Bueno, yo no sé inglés. Bueno, le da clic izquierdo y le da aquí traducir al español y le aparece en español. ¿No? No hay problema que no sepa inglés. ¿Qué ventajas tiene esto para nuestros análisis? Bueno, un montón. Miren, para acceder a esto, cuando ustedes entran a bibliaparalela.com van a encontrarse aquí con esta página. Esto que les estoy mostrando es lo primero que les va a aparecer. Entonces ya sabemos, buscamos aquí en la pestaña el libro, en este caso Marcos, el capítulo, en este caso el capítulo 1, y aquí nos salen todos los versículos del capítulo 1 y nos vamos a centrar en el 1. Luego le dan aquí clic en donde dice análisis del texto griego. Miren, aquí salen unas distintos botones. Entonces le damos aquí donde dice análisis del texto griego y nos aparece una columna con una transliteración que no es como nosotros lo leemos, pero bueno, nos sirve, pues así es como lo leen los americanos, ¿no? Luego sale aquí el griego, Greek, el griego que ya conocemos, arge, tu, evangeliu, Jesús, Christu, Wiu, Seu, miren. Arge, tu evangeliu, Jesús, Christu, Wiu, Teu, miren. Entonces, aquí me sale el análisis morfológico. Mire, arge es un sustantivo nominativo femenino singular. Mire, tan divertido. Tú es un artículo genitivo neutro singular. Yo ya sé que este es neutro, mire. Me ayuda un montón. El evangelium es un sustantivo genitivo neutro singular porque el artículo y el sustantivo tienen que tener el mismo caso, género y número. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene el mismo caso, género y número. Sustantivo genitivo masculino singular Jesús. Cristo aquí, Jesús también. Y Cristo también igual. Huiú, hijo, genitivo masculino singular. Y Theú, genitivo masculino singular. Entonces, bueno, yo tengo aquí este versículo y yo quiero saber, por ejemplo,
¿En qué otros lugares de la Biblia, del Nuevo Testamento, aparece la palabra arjé? Arjé, que es principio. Ya saben que si no conocemos inglés, pues le damos traducir al español y listo, no hay problema. Sale principio del Evangelio de Jesús, de Cristo sería porque fíjense que está en genitivo, Hijo de Dios. ¿Listo? Literalmente sería de Hijo de Dios. Bueno, pero ustedes saben que no lo traducimos así. Entonces, fíjense, yo quiero saber dónde más sale arjé. Arjé, esta palabra me llama mucho la atención y quiero conocerla y estudiarla, que es principio. Doy clic aquí sobre, sobre la transliteración. Miren, le doy clic aquí y me va a aparecer en todos los versículos del Nuevo Testamento que aparece la palabra arjé. Mire qué interesante. Arjé sale en Mateo 4:28, en el que estamos viendo Marcos 1:1, en Marcos 13:8, en Lucas 20:20, en Juan 1:1, miren, en el principio en Arjé, y así, miren, aquí en Hechos también, en Filipenses me sale Arjé, en Arjé tu Evangelio, mire, igual que en Marcos, en Arjé tu Evangelio, en el principio del Evangelio, en la primera predicación del Evangelio lo traducen acá, al principio del Evangelio, muy interesante, miren. La misma expresión de Marcos la encontramos en Filipenses 4:15. Y la otra ventaja que tenemos con esta herramienta para nuestro estudio del griego, entonces fíjense, tenemos la morfología, nom, sustantivo, nominativo, femenino, singular. Uno sabe, la N es sustantivo. ¿Listo? Eso es como lo que hay que saber. Y ya lo otro sí lo deducimos por caso, género y número, nominativo, femenino, singular, igual que en español. Ahí alcanzamos a dilucidar más o menos qué puede ser. Entonces, miren, arjé, y aquí tengo la transliteración. ¿Aquí qué tengo? Tengo dos botones. Uno con la letra pequeña y otro con un número. ¿Se dan cuenta? Tengo dos opciones acá. Y esto lo que me lleva es al diccionario Strong, que me habían preguntado por un diccionario. Pues aquí tenemos un diccionario al que podemos acceder en línea, muy útil. Claro que sería interesante poder acceder a un diccionario exegético, pero bueno, esto nos soluciona muchas veces el problema cuando necesitamos hacer cosas en la vida de iglesia, las cosas a veces hay que hacerlas rápido, entonces esto nos facilita la vida. Entonces, fíjense, tengo acá, le doy clic aquí en la letra. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, si le doy clic en la letra, me sale nuevamente el que le había dado clic antes, ¿sí? El de ¿en qué partes aparece con esa misma forma? ¿Mm? Pero, si le doy clic aquí en el número, me va a aparecer toda la definición. ¿Cómo se puede traducir? Arjé. Arjé se puede traducir como principio, comienzo, origen. Aquí me sale el número de veces que sale la palabra en la Reina Valera, la traducción, la revisión de 1909. 40 veces, principado se traduce 5 veces, comenzando una vez, comienzo una vez, ¿sí? Entonces la traducción más común es principio. Tiene 40, aparece 40 veces traducida de esa manera. Miren, aquí también le salen herramientas de estudio, la forma de la palabra que es un sustantivo femenino. Mejor dicho, aquí tienen un montón de herramientas que les pueden servir para su análisis del texto bíblico. Miren, miren esto tan interesante. Miren, por ejemplo, yo tengo arjé
tu evangeliu. Entonces, es el principio, ¿cierto? Porque esa es la traducción más común. Principio de él, tú, es un artículo genitivo, nominativo, neutro singular, artículo genitivo, neutro singular. Tu evangeliu, entonces yo quiero saber qué es evangelio. Yo digo, mire, Marcos, el evangelio de Marcos, en su primer versículo, me dice de qué se trata todo el evangelio de Marcos. Entonces, en el primer versículo yo ya tengo todas las pistas de lo que el autor quiere que yo me entere cuando estudie Marcos. Entonces, lo primero que quiere que yo me entere es que este es el principio del evangelio. Entonces, yo quiero saber qué es evangelio, pues le doy clic aquí en el número. ¿Mm? Miren, evangelio. Evangelio es una buena noticia. ¿Sí? Evangelio, literalmente, las buenas noticias de Dios. ¿Mm? Mire qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que me quiere enseñar el Evangelio de Marcos? Pues primero me quiere enseñar el principio, el origen de las buenas noticias de Dios. ¿Mm? Y las buenas noticias de Dios, ¿cuáles son? ¿Mm? Jesús, mire, Jesús. Jesús, ¿qué es? Jesús. Pero bueno, ¿y qué es Jesús? Puede surgir esa inquietud. Jesús, yo ya conozco la palabra Jesús, que es Jesús, pero quiero saber qué significa Jesús. Entonces le doy clic en el número. ¿Mm? Dice Jesús es el nombre del Mesías, eh, también de otros 3 hijos de Israel, ¿sí? Yahvé es salvación, se traduce como significa que Dios salva. ¿Mm? Significa que Dios salva. Entonces, que el versículo 1 de Marcos me va a hablar del principio, de las buenas noticias, del Salvador, ¿m? del enviado de Dios para salvar, del Dios que salva, ¿sí? Ya la interpretación cada uno la hará, de Cristo, del Mesías, que Cristo es la traducción del Mesías, ¿m? Que además es Wiutheu, que además es hijo de Dios. Y de eso se va a tratar el Evangelio, del principio de la buena noticia del Salvador Mesías, que además es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo llego a estas conclusiones? Pues no de una manera arbitraria, sino con las herramientas que nos brinda, por ejemplo, esta herramienta que es muy útil para el estudio de la Biblia, y también nos puede decir, por ejemplo, en otros versículos, cómo están los verbos. ¿Mm? ¿En qué tiempo están los verbos? Eso que es fundamental para nosotros. ¿Sí? Entonces, si el verbo está en imperfecto, yo ya sé que es una acción en el pasado que no ha parado. Si el verbo, bueno, y ahí veremos más adelante otros verbos, como el auristo, una acción en el pasado, puntual en el pasado, que fue solo un momento, una acción puntual. Y así varios verbos podríamos irlos dilucidando a medida que vayamos profundizando en nuestro estudio del griego y nos va a ayudar a enriquecer nuestra interpretación. Pero aquí tenemos una herramienta increíble que nos puede ayudar en nuestros análisis bíblicos. Miren le dan clic aquí en este que estamos mirando, es el que dice griego. ¿No? Pero le pueden dar clic aquí en este que dice interlineal y miren lo que pasa. Claro, está en inglés, pero como les digo, le pueden dar traducir al español y no hay problema. Entonces, miren, katos gegraptai en tu Jesaía. ¿Mm? Miren, claro, cuando lo traduce a español no queda perfecto, pero como se ha escrito en Isaías, el profeta, ton profete. ¿Mm? Sí, mire. Y aquí usted ya sabe, entonces puede mirar de manera paralela cuál es la palabra que está analizando. ¿No? Con las mismas herramientas, esto es la versión horizontal de lo que estábamos viendo ahorita vertical, pero tiene las mismas herramientas, el número,
la frecuencia de las palabras y la morfología de las palabras. Mire, si le da clic aquí en la morfología, si no necesita saber inglés tampoco, le da aquí. Le dice que es un sustantivo dativo masculino singular. ¿Listo? ¿Cómo les parece esta herramienta? ¿Útil? ¿Chévere? ¿La conocían? ¿No? Algunos sí, bueno. Utilicemos estas dos, griego e interlineal, porque si utilizamos griego paralelo, pues es interesante, pero pues todavía no estamos como listos para encontrarnos con versiones del griego, versiones que se han hecho a lo largo de la historia del griego. Y compararlas, bueno, no, eso todavía no podemos, todavía no estamos ahí, pero podemos utilizar estas dos pestañas de interlineal y de griego. ¿Listo? ¿Alguna duda aquí de esta herramienta? ¿Nos queda clara? ¿La vamos a usar? Listo. Hoy vamos a empezar haciendo un repaso del verbo eimi, porque el verbo eimi, como les he dicho, es un verbo que sale muchísimo, es muy frecuente y tenemos que aprender a reconocerlo, conocerlo y reconocerlo. El verbo eimi es fundamental y su dificultad es que es un verbo irregular. Ya después veremos verbos regulares. Los verbos regulares son más sencillos porque, claro, hay una raíz y un paradigma y todos tienen como una manera de hacerse, pero el verbo imi tiene esta particularidad de la irregularidad. Entonces vamos a repasar el verbo eimi. ¿Listo? Recordemos que el verbo eimi se traduce como yo soy, eimi está en primera persona singular, ¿cierto? Yo soy, yo estoy, yo existo. Yo soy, yo estoy, yo existo. Y en griego, esto es muy importante porque el verbo eimi es como alguna vez estudiaron en inglés en el colegio el verbo to be, que era el verbo fundamental, el verbo ser y estar, to be. Y uno en el colegio se aprendía solo el verbo to be, bueno, pero que aprendieron de inglés en el colegio el verbo to be. Y entonces fíjense que el verbo to be habla de una manera de entender, de estar en el mundo, una manera de estar en el mundo. Porque el verbo to be dice que el que es, está, y el que está es. Aquí el verbo in me nos dice más, tiene una profundidad bien interesante y es el que está, es y existe. Y existe. Aquí para hablar de hacer una teología bien profunda de quién es Dios desde esta mentalidad griega. Dios es, el que está y el que existe. El ser humano también es, está y existe. En español, bueno, tenemos uno para cada cosa. Uno puede estar y no ser y no estar, existir y no ser. No sé si eso sea posible. Pero uno puede estar y no ser, por ejemplo, en español. O ser y no estar. En cambio, en griego, el que es el que está. Y el que está existiendo. Bueno, recordemos el tiempo presente del modo indicativo en singular y plural. Miren, eimi, recordémoslo. Es importante porque esto va a aparecer muchísimo. Eimi, ei, esti, esmen, este, eisin. Repitámoslo juntos. Eimi, ei, esti, esme, este,
Eisin. Recordemos que aquí hay una ni móvil, ¿no? Esta se llama la ni móvil, que se pone cuando, ¿qué? A ver, ¿quién escribe en el chat cuando se pone la ni móvil? ¿Cuándo usamos ni móvil? Cuando el que sigue tiene una vocal. Muy bien, Jimmy. Excelente. ¿Mm? Cuando el que sigue tiene una vocal, utilizamos la ni móvil. ¿Y este y mi cómo lo traducimos? Yo soy, ¿cierto? Yo soy. Ey, tú eres. Esti, él o ella es men, nosotros somos, vosotros sois, o vosotras, y ahí sí, ellos o ellas son, ¿cierto? Esto, como les digo, hay que repasarlo mucho, leerlo mucho, hasta que nos lo aprendamos a reconocerlo. Y cuando veamos Amy, ya nuestra cabeza venga, yo soy. Listo, este es el tiempo presente, modo indicativo. Yo soy en este momento. Yo soy en este momento. El siguiente, ahí las personas ya las conocemos. El siguiente es el verbo eimi en imperfecto, ¿cierto? Imperfecto. Imperfecto, como nos dimos cuenta, es un verbo que es muy frecuente, el imperfecto, que es una acción en el pasado que no ha terminado. Una acción en el pasado que no ha terminado. Entonces, lo vamos a leer, yo lo voy a leer y usted lo repite. Emen es en, mire, emen es en, emen o es emen es yo era, no yo fui, otra vez, acordémonos que yo fui es el pasado. Este es yo era y seguía siendo, no se acaba, es una acción que aunque empezó en el pasado no ha acabado. Entonces fíjense, emen es o está, tú eras, en, ese es el singular, emen es en. El en, otra vez, es un verbo que sale muchísimo en Juan 1:1, por ejemplo. Está dos veces. Dice en jologos, ¿se acuerdan? En jologos. Era el verbo. Era el verbo. Y el verbo era Dios, ¿cierto? En, sale en. Entonces miren, emen es en, emen ete esan. Emen es en, emen ete esan. Hermano Luis, escuchamos. Hola, profesor. Para nosotros es un poco difícil entender eso Del imperfecto. del imperfecto, sí, porque nosotros tenemos un pasado y Ujú. tenemos un presente y las cosas del pasado se han acabado. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que dio, Mm. am, el verbo era, Sí, significa que no es que dejó de ser, sino que era y sigue siendo sí. y va a seguir siendo, aunque tenemos un inicio, por mencionar un inicio, ese inicio se sigue prolongando hasta ahora. Ese es el imperfecto, sí. Esa es la Ok, característica del imperfecto. ok, Por perfecto. ejemplo, también en Marcos, cuando Jesús multiplica los panes, el pan se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba, está en Oh, imperfecto. ok, ¿Mm? ok. No deja de multiplicarse. Muchas gracias. Bueno, había otra pregunta, otra manita levantada, pero creo que se arrepintieron. Bueno,
Bueno, entonces el imperfecto, el que digamos sería una acción puntual en el pasado, que no lo hemos visto, pero ya llegaremos allá, es el auristo. Auristo es una acción puntual en el pasado que no se volvió a repetir. Ese se llama auristo, pero no hemos llegado allá. Por ahora, el imperfecto. Entonces lo voy a volver a leer por última vez. Emen es o está en emen o emeta ete esan. ¿Listo? Este ya lo tenemos que ir practicando, reconociendo, que cuando veamos ya sepamos que es imperfecto y listo. El otro es el infinitivo. Einai. Einai. Einai es ser, estar o existir. Es el infinitivo. Recordemos los verbos en infinitivo. Ser, estar, existir. ¿Listo? Ese es muy sencillo. Este que estábamos viendo hace unas poquitas clases, el imperativo, que es una orden, ¿se acuerdan? Una orden, ¿m? Que no tiene primera persona, solo tiene segunda, tercera, y es una orden. Sé tú, isti, isti, cuando yo quiero dar una orden, que se haga algo imperativo, siempre que vean imperativo es como un mandato, una ley, hay que hacerlo. Entonces, isti, sé tú, ¿sí? Isti hagios, sé tu santo. Isti hagios. Esto, sea él, o eto, sea él. Bueno. Este, sed vosotros o sed vosotras. Y estos sean ellos o sean ellas. Esto es una orden, un mandato. Cuando vean en el texto bíblico que se utiliza el imperativo, lo que se está haciendo es dar una orden. ¿Sí? No es una sugerencia, no es si quiere, no es si le parece, no es que lo dialogamos, es que está dando un mandato, una orden. ¿Listo? Mire, sed vosotros o sed vosotras, sean ellos o sean ellas. Aquí esto no tiene género, ¿no? Los verbos no tienen género. Lo tienen persona y número. ¿Listo? Ahora el subjuntivo. El subjuntivo. Entonces, este es o es en, o es en, omen ete osin. O es en, omen ete osin. O es en omen ete osin. La clave es que yo vea aquí yo veo aquí la palabra en griego y yo ya en mi cabeza diga que yo sea, que yo sea. Esa es la clave. Uno podría para practicar hacer unas hojitas de cartulina, algún material duro y poner por delante el verbo en griego y por detrás la traducción y hacer un juego para uno mismo, donde uno pone todos los verbos en mí y cuando lo vea dice, este es subjuntivo presente, primera persona singular. O, y voltea, y si está en lo cierto, que lo inviten a comer ese día, listo. Eh, sí, hacer como ejercicios o dinámicas para ir apropiándonos de esto, que muchas veces verlo así no es tan ameno, pero los que imprimen sus hojas o hacen tablitas, pues pueden ir apropiándose de una manera más sencilla de estos conceptos, ¿sí? Más importante que memorizarlo es reconocerlo. Que yo vea aquí
esta palabra griega y yo sepa que es que tú seas. Pero eso se logra pues practicando. ¿Listo? Luego que él sea, miren, que él sea. O es omen, ete, osin. O es omen, ete, osin. Que yo sea, que tú seas, que nosotros seamos, que vosotros seáis, que ellos sean. Este es como, este es un anhelo. Este subjuntivo es un anhelo. El imperativo es una orden. El subjuntivo es un deseo. Como que tú seas bueno, como yo quiero que tú seas bueno. Que tú seas, que él sea santo. Es un anhelo. Y así hay que leerlo y entenderlo en el texto, que cuando el texto usa estos verbos, el texto bíblico usa estos verbos, lo que quiere es reflejar un anhelo. ¿Listo? Entonces el subjuntivo, acordémonos, recordemos que tenía dos partículas que introducían al subjuntivo. Entonces cuando yo veía estas partículas, yo ya sé, cuando yo veo estas partículas, yo ya sé que el verbo está en subjuntivo. Ya me están avisando. Esa es su función. Decirme, cuando yo veo gina o hopos, digo, ahí el verbo que va a aparecer es un verbo que está en subjuntivo, ¿no? Que implica un deseo. Entonces, miren este, leámoslo. Ergetai eistoieron gina hagios Lo voy a leer otra vez. Ergetai eistoieron gina hagios Entonces, ¿cómo lo traduzco? Esto ya es para nosotros, es supremamente sencillo de traducir. Ergetai viene, hermano Gonzalo, tiene la mano levantada. Vamos a escuchar al hermano Gonzalo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Una consulta. señor. El verbo eimi en presente subjuntivo, Sí, ¿cuál es la diferencia con el verbo eimi en presente optativo? ya. ¿Se expresarían los dos deseo? Este es un anhelo. Este es un anhelo. Que tú seas, ¿sí? El subjuntivo es un anhelo. El optativo ya vamos para allá, ¿listo? Pero tengamos en cuenta que es un anhelo, un deseo, pero ya voy a explicar el optativo con más detalle, ¿listo? Me voy a centrar ahí. Gracias. Ya vamos para allá, para que no nos perdamos aquí esta parte. Miren, ergetai viene, ¿cierto? Eis, hacia, to, que es un artículo neutro, nominativo singular, hierón, sustantivo neutro, masculino, neutro singular, sustantivo neutro nominativo singular, eso. Gina, que es la partícula que introduce el subjuntivo. Hagios, que es hagios, que es hagios. ¿Quién me pone ahí en el chat qué es hagios? No cómo se traduce, sino qué es, qué tipo de palabra es. Un adjetivo, ¿cierto? Santo. Y yo ya sé que el verbo que está acá está en subjuntivo, un anhelo, ¿cierto? Ergetai eistoieron hinahagiosen. Viene hacia el templo para que sea santo. Miren el de abajo. Joteos legei hutos antropoi hagioi usin. Joteos legei hutos antropoi hagioi usin. Miren, Joteos, Dios, ¿cierto? El Dios, Joteos. Acuérdense que les he dicho que si tiene el artículo,
está, se refiere a Dios, Dios. Legei habla, dice, a fin de que, para que, con, con el, para que, sí, como a fin de que, como un anhelo, sí, hay que mirarlo así como, Dios habla esperando con un anhelo. Antropoi, los hombres, hagioi, santos, usin, sean, ellos sean, a fin de que, para que, santos, ellos sean, ellos puedan ser ellos, ¿sí? Listo, y cuando hay negación, la negación en el subjuntivo va a ser me. ¿Sí? Entonces, joteos legei gina antropoi me usi poneroi. ¿Listo? Todas estas son formas de decir lo mismo. Joteos legei jutos antropoi me usi poneroi. ¿Sí? Como esto son maneras de organizar la oración distintas. Joteos legei me antropoi usi poneroi. Ya entonces este me también me indica, esta negación también me indica que el verbo va a estar en subjuntivo. Esto es clave, aprendernos gina, hopos y me, para poder reconocer que el verbo está en subjuntivo. Entonces, Dios habla, joteos legei, gina, para que, antropoi, los hombres, me, no, usi, sean, no lleguen a ser, no sean, poneroi, malvados, malos. Aquí la clave es Gina, Hopos y Me. Y ya a partir de ahí todo es sencillo. Miren aquí. Los hombres son buenos. Aquí ¿este qué verbo es? ¿En qué? Presente, ¿cierto? Presente indicativo activo. Y aquí los hombres eran buenos. Eran y eran y eran. Este es en imperfecto, ¿cierto? Imperfecto. Que los hombres sean buenos. Estos son. Esto es un imperativo, sean buenos. Una orden, ¿cierto? Estos son. Sean buenos. Y este es para que ellos sean, pero este es para que lleguen a ser. Es un anhelo, osin. Esa es la diferencia entre estos. Son, efectivamente, eran y seguían siendo, que sean una orden y que sean un anhelo. ¿Sí? Tienen que ser, este es bien interesante porque tienen que ser buenos. Y esta es la intención, hay que sean, que lleguen a ser, hay una intención ahí bien bonita. ¿Listo? Entonces acordémonos de los casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Esos ya los tenemos súper claros. ¿Sí? Esto se llama la raíz y esta parte se llama la desinencia. ¿Sí? Eso ya no nos vamos a detener ahí. Y en griego hay 3 declinaciones. La primera, la segunda y la tercera, que suene gracioso. 3 declinaciones, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, de la primera declinación hemos visto los femeninos, ¿cierto? Y ahí empezamos a ver la clase pasada vimos 2 masculinos de la primera declinación. De la segunda declinación hemos visto los masculinos con el paradigma logos, ¿cierto? Y de la tercera no hemos visto. De la tercera declinación no hemos visto ninguno. Aquí vimos de la segunda declinación neutros y masculinos, ergon y logos. De la primera femeninos y la clase pasada vimos 2 masculinos. ¿Se acuerdan? La primera declinación era E pura, alfa,
que ríe y alfa que no ríe. Esos son los femeninos de la primera declinación. De la segunda vimos logos y ergon, uno neutro y uno masculino. Y esos nos servían para declinar un montón más. Entonces, miren, de segunda declinación logos, y ya eso lo hemos repasado muchísimo, de segunda declinación ergon, obra. Recordemos los sustantivos neutros, que para nosotros es difícil comprenderlos porque en español no existe el género neutro. Hay más, o las cosas son masculinas o femeninas. En griego las cosas son masculinas, femeninas o neutras. Neutras es que no son ni masculinas ni femeninas. Que no tienen género, eso es. Entonces estos son de la segunda, recordemos. Acordémonos de esto, es bien importante porque va ayudándonos en la comprensión de cómo se estructura el idioma. Entonces, logos se declina con el artículo, que ya no sabemos. Ergon se declina con el artículo neutro. También veamos los femeninos. La A pura, que está precedida de rie, la E pura y la A que no ríe. Bueno, pues así se llaman ya como de una manera más, así se llaman en el estudio riguroso de las gramáticas, se llama A pura, E pura, A mixta, pero para nosotros es A que ríe, A que no ríe y los que terminan en I. Así es para nosotros más sencillo entenderlo. ¿Sí? Entonces, A que ríe, todos son A, miren, todos se declinan con la A. E pura, todos con la E, con Zoe, el ejemplo de Zoe, que era la vida, ¿cierto? Acuérdense, la vida de Dios en Juan es Zoe. Zoe. Y doxa, la gloria, es mixta porque fíjense que tiene de las A, el nominativo, el acusativo y el vocativo, son iguales aquí al alfa pura, y el genitivo y el dativo tienen de la E. Por eso es mixto. Es como hace una mixtura entre los dos. Pero ¿cuándo se hace esto? ¿Cuándo se declina así? Cuando la A no ríe. ¿Sí? Cuando la A no ríe, yo lo que hago es declinarlo combinando los dos. Pero esto, como les digo, esta tablita está muy bonita porque nos ayuda a declinar y a tener presente estos análisis, ¿no? Esta y esta que estábamos viendo hace un momento, tenerla nosotros impresa, pues nos ayuda mucho a analizar. ¿Listo? Las declinaciones de los adjetivos que son supremamente sencillas. Fíjense. Los adjetivos se declinan como el masculino. Miren, como logos. Esta como logos. Igualito. Este es hagios santo, ¿no? Hagios santo. Como logos. Entonces, el santo del santo para el santo a lo santo o santo. Santa, de la santa para la santa a la santa o santa. Lo santo de lo santo para lo santo o santo neutro, ¿sí? Pero fíjense, la clave aquí es que esto es igual que el masculino, que los sustantivos masculinos, como logos. Este es igual que los femeninos. Pero ¿qué femenino es este? Escríbanme en el chat, ¿qué femenino es este? ¿A qué? ¿Cómo qué femenino hacemos esta declinación de hagios en el femenino? ¿Cómo cuál? A pura, a mixta, a este es qué.
como jamartía, eso, como jamartía, pura, muy bien, Roxana, excelente. Como jamartía, igualito. Asana, mire, asana. Y el neutro, como ergon, como el neutro de la segunda declinación. Eso es lo que significa 2-1-2. Que el primero se declina como el masculino de la segunda declinación. El femenino se declina como el femenino de la primera declinación y el neutro como el neutro de la segunda declinación. Eso es así de sencillo. Esto no se lo tienen que aprender. O sea, no los quiero ver hagios, hagiu, hagiu. No, no, porque es imposible. Sino entender que hagios es un adjetivo 2-1-2. Ya con eso lo pueden sacar adelante. ¿Listo? Igual agatos, miren, agatos. Agatos es una E pura, miren, el femenino es E pura. Y este es 2-1-2 también, miren. Segunda, masculino de la segunda, como logos, agatos. Neutro de la segunda, agatón. Y E pura. Agate, agates, agate, agaten, agate. Mire, súper sencillo. ¿Mm? ¿Listo? No nos detengamos acá, que ese es... Eso no lo vamos a aprender y solo hay que aprenderse cómo funciona el idioma. Eso es más importante que aprenderse de memoria las cosas, es aprenderse cómo funciona. ¿Mm? Recordemos los pronombres demostrativos. Jutos. Jutos es una cosa que está aquí. Este celular, jutos. Y si estuviera lejos, ekeinos, aquel. ¿Mm? Lo que indica es la distancia de esto. Este pronombre demostrativo lo que indica es dónde están las cosas. Si dice jutos, es que está acá. Si dice ekeinos, es que está allá, ¿sí? Lejos. Entonces, jutos antropos, este hombre. Entonces, este hombre es el que yo lo estoy cogiendo del hombro y le estoy diciendo, este hombre, jutos antropos. Y si está lejos, digo ekeinos antropos, el que está lejos. Ekeinos sería como aquel, ¿sí? Seguramente tendrá ahí una raíz. Entonces, fíjense, también esto se declina de una manera muy sencilla. Miren, es como un 2-1-2. Miren. Jutos, tuto, tuton, aute, taute, taute, tauten, tuto, tutu, tuto, tuto. ¿Sí? Esto tampoco hay que memorizarlo, sino reconocerlo otra vez. La clave es reconocer. Pero ¿cómo se logra? Bueno, con la práctica, haciendo las traducciones, haciendo los ejercicios, inventándonos juegos para ir apropiándonos del idioma. Pero bueno, tampoco hay que memorizarlo, pero acordarnos que es 2-1-2. 2 como logos, 1 como epura, 2 como ergon, ¿ya? No, no, eso no hay que sufrir con esto. Keynos también es un 2-1-2. Pero no se estresen, no se estresen por eso. Bueno, ahora sí el optativo que estaban preguntando hace un rato. El optativo. ¿Sí? Este es este es usted le puede agregar cuando lo traduce la palabra ojalá. Ojalá. ¿Sí? Más que un deseo es como una esperanza. ¿Sí? El otro es como un anhelo. Este es como, ay, ojalá que vengan hoy a la iglesia, algo así, ¿sí? Más como una esperanza y ay, ojalá que venga porque es que ese no viene. ¿Mm?
Entonces, es una voluntad, sí, pero es muy similar al otro, ¿no? El otro es un deseo, un anhelo. El otro es un anhelo, digámoslo así mejor. El otro es un anhelo profundo. ¿Mm? Este es como, como que se espera que lo hagan, pero no lo anhelo, espero que lo hagan. El otro es un anhelo, hermano Gonzalo. Es como el anterior que veíamos es un profundo anhelo. ¿Mm? Este es como que yo quiero, como ojalá, como espero que lo haga. Es muy similar, pero este es más desprendido, digámoslo así. ¿Mm? Este es ojalá vengan, ojalá yo sea, ojalá algún día. No tiene como este tiene como menos compromiso del hablante. Son muy similares, pero este no es, este se le puede agregar en la traducción el ojalá. Esa es su característica. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, cuando yo vea Eyen, yo no voy a traducir que tú seas, que yo sea, sino ojalá que yo sea. ¿Mm? Sí, aquí eis es ojalá tú seas. Hay que traducirlo así. Ojalá tú seas. ¿Mm? Ojalá él sea. ¿Mm? Ojalá que vengan. Es como una esperanza. ¿Mm? Ojalá nosotros seamos. Ojalá vosotros seáis. Ojalá ellos sean. Este más bien es como una esperanza, el optativo. Como, no es tanto como un anhelo, es más como una esperanza. Es bien difícil distinguirlos, pero la clave es cuando traduzca este, voy a ponerle ojalá, ¿listo? Cuando haga mis ejercicios voy a traducirlo con ojalá. Ese es su matiz. Hermano Luis. Un segundo, segundo. Ya. Ok, profesor, bueno, es que están, son muy similares Sí, sí, son en supremamente similares. en nuestro idioma y pues, bueno, ojalá se pueda utilizar en ambos casos, Sí, sí. en realidad, o sea, en el más estricto sentido del español. ¿Algún material extra, alguna opinión de otro escritor que nos ayude a expandir más este entendimiento, esta idea? Que nos pudiera recomendar alguna lectura adicional ahí en el chat que lo pudiera agregar, algún enlace, alguna página en internet que nos ayude a poder asimilarlo más esto. Sí, no, aquí la diferencia es, miren, el subjuntivo, ¿m? Es como lo probable, lo, lo posible, lo... sí, como... Es que es bien difícil hacer la distinción. La pregunta del hermano González está excelente. ¿Mm? Este también es como una elección. Este tiene que ver más como con una elección. El optativo en español y en griego tienen ahí como un matiz bien interesante. ¿Mm? Porque este también es un deseo, algo que se espera en el futuro. Entonces, en español pasa lo mismo, es difícil distinguir el optativo del subjuntivo. ¿Mm? Esa es una dificultad que tenemos con el idioma. Eh, pero, como le digo, el primero, el subjuntivo, tiene un compromiso más, eh, tiene que ver más con el anhelo, ¿Mm? Con el deseo, tiene como el subjuntivo se usa más como como algo posible, algo probable, y este es menos, este es como ojalá, ¿sí? El otro tiene más probabilidad, digámoslo así, ¿sí? Así me gusta cómo lo podemos definir. El subjuntivo tiene más probabilidad. ¿Mm?
¿sí? Este es, bueno, ojalá, pero pues si no pasa, no pasa nada. ¿Mm? Esa es la diferencia. Se puede optar. ¿Mm? El subjuntivo tiene probabilidad de que acontece. Este es opcional. Puede pasar o no. ¿Mm? ¿Sí? De ahí viene optativo. Aunque es difícil, pero bueno, así está la cosa en español, también es difícil distinguir. Entonces, miren, este es EIN, EIES, EIE, EIEMEN, EIETE, EIESAN. ¿Mm? ¿Listo? EIEN, EIES, EIE, EIEMEN, EIETE, EIESAN. Bueno, veíamos la clase pasada también dos sustantivos bien particulares, que son matetés y neanías, ¿cierto? Matetés y neanías. Entonces, la mayoría de los sustantivos de primera declinación son femeninos, pero estos son los masculinos de primera declinación. Recordemos estos, los masculinos de primera declinación, matetés y neanías. Entonces, ¿cuál es su característica? Que parecen femeninos, pero son masculinos. Parecen femeninos, pero son masculinos. ¿En qué parecen femeninos? En estos, miren. En el nominativo. ¿Sí? Aquí en el vocativo también, miren. Todo esto son características del... ¿Cómo sé que son masculinos? ¿Cómo sé que son masculinos? Bueno, por dos características. Por el genitivo. Por eso en el vocabulario tenemos que aprendernos el genitivo. Miren. Miren este genitivo masculino. Y porque siempre pues van a tener un artículo masculino que los acompaña. Miren, este nominativo va a tener jo. Jo matetes. Y este va a tener joi. Joi matetai. Entonces, por eso yo me tengo que aprender el vocabulario matetes, matetú, jo. ¿Sí? Matetes, matetú, jo. O neanías, neaniu, jo. ¿Aquí de esto hay alguna duda? ¿O tenemos todo claro esta parte? ¿Alguna duda en este? Miren, estos son femeninos masculinos de la primera declinación. ¿Listo? Esto tengámoslo en cuenta. Matetés y neanías. Pero entonces yo me lo tengo que aprender. Neanías, neaniu, jo. Matetés, matetú, jo. Así me lo tengo que aprender. ¿Listo? Bueno, aquí este ya lo tenemos súper claro. Aquí las flechitas. Ahora vamos a ver el pronombre personal ego. Ego. ¿Han escuchado esa palabra, el ego? El ego, cuando decimos el ego, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el ego? El ego es el yo, ¿cierto? El yo. Yo. De hecho, esta palabra pasa del griego al español. Algunas personas hablan del ego, el yo.
En la psicología, por ejemplo, el ego es el yo. ¿Mm? Entonces, miren, este es ego, yo. ¿Mm? Emu de yo. Bueno, pues eso suena raro, pero sería de mí. ¿Mm? ¿Sí? Emoi para mí y eme a mí. ¿Mm? ¿Sí? Ego, emu, emo y eme. Diga eso. Ego, emu, emoi, eme. ¿Mm? Yo, de mí, para mí, a mí. O yo, de yo, para yo, a yo. Bueno, como usted quiera decirlo. ¿Mm? ¿Listo? Como se acuerde más. Yo, de yo, para yo. Y este es, ¿cómo sería? Geméis, ¿cómo se traduciría geméis? Nosotros, de nosotros, para nosotros, a nosotros. Geméis, gemón, gemín, gemás. ¿Mm? El Padre Nuestro dice, pater gemón. ¿Mm? Pater gemón. No es Padre de nosotros. Es genitivo, Padre de nosotros. Y Padre de nosotros, pues es Padre Nuestro. ¿Listo? Entonces, cuando, miren, hagamos este ejercicio aquí de, de, de leer esto, miren, joteos, legei, moi. Ah, ese moi, ¿qué es? Ese moi, ¿qué es? Ese moi es emoi. Ay, pero ¿por qué tiene, por qué no tiene la epsilon? ¿Mm? ¿Sí? Pues, por lo que siempre se hacen las elisiones. ¿Mm? Y es por el que aparece una vocal, ¿cierto? Y entonces ese diptongo para ellos no les suena bien, esa es la razón real. No les suenan bien los diptongos de las vocales, para que no quede legue y emoi. A nosotros nos suena perfectamente bien, pero a ellos les causa como algo en, en el oído, como que eso no suena bien, entonces hacen la elisión de la E. Entonces, hermano junior, hermano junior, y le voy a habilitar el micrófono a ti. Profesor, quiero hacerle una pregunta sobre estas expresiones. A, al final, cuando se pone al final de estas 4 palabras y luego de las 3, ¿cuál? ¿Es el final es para alargarlo o cuando se pone? Ah, cuando va la Para E. las 4, ajá. En el español, por ejemplo, tenemos las vocales, tenemos 5 vocales en el español, pero en el griego hay 4, como no lo entiendo, como que me confunde un poco esto. Si ¿Podría explicarme, por favor? me puedes explicar mejor la pregunta, que no. La A, Ujú, el griego, en las sí, escrituras, ujú. para las terminaciones de esas 4, para mí, cuando habla para esas terminaciones de la vocal A cuando termina, esos cambios que hay. Mm. ¿Será aquí en la declinación? Sí, Ah, ¿en esta parte? Ah, ya.
Estos Sí, estos al ser masculinos, matetes y neanías son sustantivos masculinos. Pero al ser de la primera declinación, tienen forma de femeninos. Entonces, eso los hace distintos a todo lo que hemos visto. Entonces, yo tendría que poner aquí el artículo masculino. El artículo que ya conocemos de jo, tu, totón, ¿cierto? Yo tendría que poner aquí jo, tu, to. Uy, ahí me quedó feo, ton, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, yo al poner el artículo del masculino, entonces yo ya no tengo esa guía que tenía cuando hacía logos, por ejemplo. Entonces, con logos yo tenía jotutotón y tenía logos, logu, logo, logón. Ahora tengo un problema porque ya no voy a seguir esa guía, voy a tener matetes, jomatetes. Tengo que aprenderme una nueva manera de declinar. Jo, mate tú, este sí mantiene el tú del artículo. Pero aquí entonces en todos los otros cambia, si se dan cuenta. Entonces, ¿cuál es la clave para aprender a reconocerlos y no perderme en este ejercicio? Pues lo que tengo que aprenderme es el artículo masculino, que es jo, aprenderme la palabra matetes y la terminación del neutro como aparece en el vocabulario, del genitivo, perdón, del genitivo, como aparece en el vocabulario. Entonces yo me la tengo que aprender matetes, mate tú, miren el nominativo, el genitivo y el artículo. Así como me aprendí logos, logu, jo, o como me aprendí ergon, ¿sí? Ergurtó. No sé si queda claro. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Listo. Entonces, ego soy yo, ¿cierto? Estábamos aquí. Hermano Héctor, vamos a escuchar al hermano Héctor, que levantó su mano. Entonces, para tenerlo en claro, para dar un apoyo más a Junior de repente, es que solamente vamos a reconocer esos artículos que tienen declinaciones femeninas en casi todos los casos, con excepción del genitivo Exacto. o de la segunda. Lo vamos a Exacto. reconocer porque es una declinación masculina, pero con el artículo jo. Si vemos jo Sí. y matates, exactamente lo que todos esos no son masculinos, aunque tengan terminación femenina, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Okay. Son masculinos, pero parecen femeninos. Esa es la O sea, característica de estos dos. eso nos toca solamente memorizarlos. Exactamente. Sí, sí. Okay. Es, Gracias, profesor. Muchas y gracias. fijarnos en el vocativo también, porque miren que el Okay. vocativo es distinto. En el Claro. genitivo y el vocativo, esos dos como los más importantes. Pero de resto es femenino, como los que ya conocemos, ¿no? Por eso siempre les decía en el vocabulario hay que aprenderse el genitivo, porque en estos casos ya se pone un poco más enredado el asunto. ¿Listo? Entonces miren, joteos, aquí no los traduzcamos así, sino joteos es que el Dios dijo
de mí. ¿Sí? Pues Dios dijo, ah, no, mire, esto es para mí, dijo para mí o habló para mí. Literalmente habló para mí. El Dios dijo para mí. El Dios dijo para mí. Sí, si dice para mí es que me habla. Aquí ya está como tratando de hacer la traducción, pero literalmente sería el Dios dijo para mí. ¿Mm? Entonces, muchas veces van a ver este moi en el griego, pero también lo pueden encontrar así, emoi. Esto no se vayan a complicar con esto, sino que se pierde aquí la consonante al haber ese diptongo no les sonaba bien. Entonces, muchas veces en la Biblia vamos a encontrar no emoi, sino moi. Pero porque la razón de esto es porque el diptongo no sonaba bien. Como en español, por ejemplo, a ver, decimos padres y hijos. Eso se puede decir, padres y hijos, pero no suena tan bien, mejor decir padres e hijos. ¿No? Sí, no, y si uno dice y hijos, bueno, tampoco si uno lo habla en la cotidianidad, no es que suene mal. En los papás y los hijos, ahí sí podríamos usarlo, pero padres y hijos suena extraño. Bueno, vamos con la lección 7, miren. Otra vez el verbo imi apareciendo. Este es el participio, parecido al gerundio. Este es parecido al gerundio en español. El gerundio es en inglés el ing, o sea, es el ando, endo. Ando, endo. Entonces, miren aquí. Hoyos, sin, toteo, on, hagios, estin. ¿Sí? Hoyos, miren, y esto es bien interesante acá porque el verbo imi en modo participio es un verbo particular porque tiene caso, género y número. ¿Mm? Ojo con esto, porque este verbo es distinto de todos. Es un verbo que tiene caso, género y número. Estando. Y tiene que coincidir el artículo y el sustantivo de la oración, el caso, el género y el número del sustantivo de la oración, con el caso, género y número del verbo. Ya vamos a ver cómo es este asunto. Pero este es bien particular, el participio. Distinto de todos. Pero lo podemos solucionar con todo lo que ya hemos visto. Entonces, fíjense. ¿Por qué tiene esta particularidad como les voy a presentar? Porque puede ser verbo y puede ser adjetivo. Se puede usar de las dos formas. Puede usar como verbo como adjetivo. Esto se llama en griego un adjetivo verbal. ¿Mm? Pero no nos enredemos con eso todavía, sino comprendámoslo y ya después vendremos a entender las categorías. Comprendámoslo de una manera sencilla y después venimos a entender las categorías. ¿Listo? Entonces este es siendo, estando y existiendo, como el gerundio. El ando, endo en español. Ando, endo. ¿Mm? Entonces miren, aquí está. Poseen género, número y caso y deben concordar con el sustantivo en caso, número y género. Entonces hay verbo participio masculino, verbo participio neutro, verbo participio femenino. Hay caso, hay verbo participio nominativo, genitivo, pero eso no lo veíamos en los verbos.
Eso lo veíamos en los sustantivos y los adjetivos. Pero en este verbo vamos a ver los casos. Y tienen número. Los verbos que nosotros veíamos también sí tenían número singular y plural. Este también va a tener singular y plural. Entonces miremos cómo es este asunto. Miren, así es. On, ontos, onti, onta, on. Miren. Si les preocupa que el vocativo esté acá, pues lo pueden mandar aquí al final, porque como en los ejercicios hemos puesto el vocativo acá, no pasa nada. Lo podemos poner acá. Yo me los aprendo con el vocativo al final. Entonces, on, ontos, onti, onta, on. ¿Sí? Ya el asunto aquí no es cómo lo traduzco, porque aquí es siendo, siendo, siendo. Sí, miren, on, usa y on, todos son siendo, estando y existiendo, todos. Que no es él siendo, ella siendo, lo siendo es difícil. Él siendo, bueno. En lo que tenemos que fijarnos es cómo está, me voy a devolver acá un momento, cómo está el sustantivo en la oración. Esa es la clave. ¿Sí? Entonces, fíjense, si el sustantivo está en nominativo, singular, masculino, pues yo voy a poner el verbo y mí en nominativo singular masculino. Esa es la clave. Eso es lo que en lo que hay que fijarse. Si está en femenino, singular, nominativo, pues yo voy a poner el verbo en femenino, singular, nominativo. Eso es lo único que tengo que saber acá. ¿Sí? Porque aquí es siendo, siendo, siendo. Todo eso usted lo puede traducir siendo. Entonces, ellos siendo, ellas siendo. ¿Cómo es el plural de siendo? No, pues imposible, ¿no? Si no le da griego el artículo, no sé cuál es el plural de siendo, estando, existiendo. ¿Sí? Todo esto es siendo, estando, existiendo. ¿Sí? La clave, lo interesante y en lo que debo fijarme es que el sustantivo y el verbo en las oraciones concuerden. ¿Sí? O siendo, bueno, pues si está el sustantivo en vocativo, pues el verbo irá en vocativo. Si está el sustantivo en genitivo, ontos. Ontos, este es bien importante, esta palabra ontos de ontología, bien, del ser. Ontos. ¿Sí? Onti, onta, yo me lo aprendo. On, ontos, onti, onta, on. Usa, use, usan, usa. On, ontos, onti, onta, on. Mira, igual, pero cambia aquí la omega por omicron. Igual a este. Pero el resto igual. Estos dos también cambian, pero muy similares. Ontes, onton, osin, ontas. Pero todos acuérdense de siendo, no. Él siendo, o siendo, de él siendo, eso a nosotros nos suena extraño. Pero la clave es que esté relacionado con el caso, género y número del sustantivo. Eso es lo único que tenemos que saber de acá. No nos enredemos con más cosas, sino entendamos que este verbo tiene que coincidir en la oración con el caso, género y número del sustantivo. De resto, que usted se lo tenga que aprender un onto, sonti, ontaon, pues si se lo aprende excelente, muy bien, pero también lo puede tener ahí en una hojita. ¿Listo? Miren, otro pronombre personal. Ya vimos ego, ego, yo, este es su, tú, su.
Su. Diga ya, su. O su. Si no quiere decir si, diga su. Como entre U y I. Su. Porque es Y. Acuérdense que eso se llama Y. Entonces diga su. Su, su, soy, sé. Su, su, soy, sé. Entonces tú, de ti, para ti, a ti. Su, su, soy, sé. Tú, de ti. Mire, este es tú. Tú, tú, de ti. O de tú. Como que se la aprendan. Para tú, a tú. Si, su, soy, sé. Si, su, soy, sé. Tú, de tú, para tú, a tú. Este, vosotros, de vosotros, para vosotros, a vosotros. ¿Sí? Giméis, gimón, gimín, gimás. O juméis, gimón, jumón, jumín, jumás. Si no puede decir y, entonces diga u. Entonces este es tú, de tú, para tú, a tú, si, su, soy, sé. Giméis, gimón, jumín, jumás. De vosotros, de vosotros, para vosotros, a vosotros. Vosotros, de vosotros, para vosotros, a vosotros. ¿Sí? Acuérdense que este es de, este es para, dativo, para, y este acusativo, a. Para, y este acusativo, pues ya la A nos dice que es acusativo a. Entonces, fíjense, si, su, soy, sé, diga eso. Si, su, soy, sé. Si, su, soy, sé. Y el plural, giméis, gimón, gimín, gimás. ¿Listo? Ese es ya la segunda persona del pronombre personal. Ya vimos ego, ¿cierto? Ego. Y ahora agregamos a nuestro vocabulario si, su, soy, sé. Levantó la mano administrador. Te escuchamos. Sí, profesor, disculpe, no cambié mi nombre, Máximo Ramos. ¿Me escucha? ¿Me escucha el audio? Te escuchamos bien, sí. Sí. De la tabla anterior, donde era el modo participio presente, voz activa, cuando decía siendo, no sé si definió las conjugaciones de cada uno en el caso femenino. No, es aquí como te decía, todo es siendo. Todo se traduce siendo. Estando o existiendo. Y lo que implican en ¿cómo se llama? Nominativo, dativo, igualito, no se pone así como para, de, solamente siendo nada más. Sí, sí. Ahí lo que, como cuando La varía traducción. es cuando lo miro con el sustantivo de la oración. El sustantivo es el que me va a indicar ese siendo. ¿Cómo va? Mira aquí, por ejemplo, el hijo estando, ¿cierto? Entonces, o puede ser la hija estando, o puede ser la obra estando. ¿Sí? Yo lo voy a traducir igual en todos los casos, ¿sí? El plural también es estando, siendo, existiendo. ¿Sí? Ya. Pero lo que tengo que fijarme es que tenga el mismo caso, género y número del sustantivo de la oración. Eso es en lo que debo fijarme. Pero Claro, siempre lo voy a traducir siendo, estando o existiendo. Ya sea en cualquiera de estos. ¿Listo? Aquí no, yo no me voy a preocupar. Lo que me va a interesar aquí cuando encuentre un participio es cómo está el sustantivo. ¿Sí? Entonces, si el sustantivo está en genitivo,
¿sí? Por ejemplo, to you, ¿cierto? To you. Entonces yo voy a buscar que el verbo esté en genitivo, ¿sí? Entonces, to you ontos. Entonces voy a decir, del hijo siendo. Del hijo estando. Del hijo existiendo. ¿Sí? Lo que me va a decir la declinación va a ser el sustantivo, no el verbo. Pero yo tengo que poner el verbo con las mismas características del sustantivo. ¿Sí? Entonces, claro, yo voy a decir al hijo, a ver, sí, por ejemplo, al hijo estando, por ejemplo, quiero decir eso, al hijo estando. ¿Sí? Entonces tengo que decir al hijo, ¿cierto? En acusativo, ton guión, ¿cierto? O tutoton, ton guión, y entonces voy a buscar aquí el acusativo, onta, onta. Porque debo coincidir, fíjense acá, el verbo con el caso, género y número del sustantivo. Pero voy a decir al hijo estando. Siempre voy a traducir todo el participio, lo voy a traducir como estando, siendo o existiendo. El que me da el caso es el sustantivo. Ahí esa es la clave. ¿Sí? O los hombres siendo buenos. Hoiantropoi. Entonces, hoi es un artículo nominativo masculino singular. Ontes. Ontes siendo. Porque ahora estoy hablando de los hombres. O estando. O existiendo. Agatoi. Buenos. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, aquí vamos a encontrar como unas características bien, como unos detallitos en el texto griego para que no nos asustemos cuando los veamos. Vamos a ver esta apóstrofe, dos palabras pegadas. Entonces, cuando veamos esta comita y dos palabras pegadas, lo que hay ahí son apo y uranú, que para que no quedara este diptongo de dos o, se hizo como una comita para unir las dos palabras. Lo vamos a ver sobre todo así. Este caso va a ser muy frecuente en el texto bíblico. Se pone un apóstrofe para eliminar el diptongo con la misma O. Miren, aquí hay dos O's. Aquí hay dos O's. Apo, uranú. Entonces, para no decir apo, uranú, entonces dice ap, uranú, ap, uranú. Ap, uranú. ¿Qué pasó? Que esta O se cambió por este espíritu suave. ¿Sí? Pero no, esto es solo para que cuando estemos leyendo y lo encontremos no nos asustemos. No es que no se preocupen que esto lo van a ver y entonces ustedes ya dicen, ay, aquí lo que pasó fue que había un diptongo y pues lo que prefirieron fue poner un espíritu suave. Ya, eso no es más. Esto es lo que se llama como el apóstrofe. No es más que eso. Y aquí está todo el discurso, pero es lo que les acabo de explicar. Es la elisión de una vocal que sucede cuando la siguiente palabra termina por vocal. Es lo que les acabo de explicar. No nos compliquemos mucho. Y hay un espíritu suave. Miren este otro. Este se llama la crasis. Crasis, no, ¿qué es eso tan difícil? No, súper sencillo también. Crasis, miren, dice, uno tiene kai, que sí, ¿sí? Y ego, y yo, ¿cierto? Y yo.
Kai y ego. Entonces, ay no, pero es que hay este diptongo. No les gustaban los diptongos a los griegos, entonces se inventaban cosas para sacarlos. Entonces decían, Kai y ego, no, eso no nos gusta. O miren, Kai y emoi. ¿Mm? No, no está, suena raro ese Kai y ese emoi. ¿Mm? Aunque también lo vamos a encontrar, pero. O Kai y eme. ¿Mm? No, eso no me gusta. ¿Mm? Entonces, para no decir Kai eme, decían Kame. ¿Mm? Kame. Para no decir Kayemoy, decían Kamoy. Kamoy. Y para no decir Kayego, decían Kagó. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta fusión? Eso se llama crasis. Crasis. Y estos son los casos más típicos. Estos tres. Son los que más vamos a encontrar. ¿Listo? Eso tampoco nos complica. Entonces, yo no digo y yo, cayego, sino digo cago. ¿Sí? Ahí estoy diciendo las dos palabras en una sola. Se han fusionado gracias a lo que en griego se llama la crasis. ¿Mm? Listo, eso es solo para la lectura, que lo tengamos en cuenta en la traducción. Si vemos algo así, pues que no nos asustemos. Y, ay, pero ¿dónde estará esa palabra camoy? Camoy no la encuentro en el vocabulario y ya busqué, ¿no? Lo que hay ahí es una crasis. ¿Mm? No se vayan a asustar. Listo, vamos a ver el vocabulario de la lección de hoy. Miren, kata. Kata es una palabra que van a encontrar siempre al principio de todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Kata. Entonces van a encontrar catamarcon, por ejemplo. Catamarcon es de Marcos. ¿Mm? O según Marcos. O cataloican. Cataloican es según Lucas. O de Lucas. ¿Mm? Pero cata, entonces si la palabra que sigue a cata está en genitivo, ¿Mm? Se puede traducir como de, con, bajo, contra. Y si la que sigue está en acusativo, hacia, según, sobre, acerca de. Entonces, según es la más común. Y aquí de y con son las más comunes en el genitivo de cata. La siguiente, hartos. Hartos es el pan. El pan, hartos. Hartos panes. Para que se acuerde de hartos, puede decir hartos panes. Hartos, entonces yo me lo voy a aprender. Jo, hartos, hartú. Entonces yo ya cuando veo jo, hartos, hartú, yo ya sé que esto es una palabra que se declina como los masculinos de la segunda declinación, logos. ¿Mm? Como logos. Mire, hartos termina como logos. El genitivo es u y el artículo masculino, pues ya es como logos. Dulos, mire, dulos, dulú, jo, el esclavo, el siervo, el dulos. Thanatos, thanatos es la muerte, la muerte. Jo, thanatos, thanatú, genitivo. Laos, el pueblo, de ahí viene laico, laico viene de Laos, el pueblo. Tanatología viene de los tanatólogos, los que trabajan con los muertos. De ahí viene de tánatos. Dulos, el dulos es el siervo, el esclavo, el artos, bueno, artos es el pan, pero el artos desde la comprensión bíblica es todo lo que el ser humano necesita para vivir. No es solo el pan. Entonces, claro, aquí tenemos ya un vocabulario más amplio de los masculinos de segunda declinación. Listo, miren esto. Nomos, la ley. Nomos, la ley. Nomos, nomuco. Entonces, por ejemplo, han escuchado esa expresión en teología antinomianista. Antinomianistas son los que
están en contra de la ley, del nomos. Oikos también, oikos es casa, familia, comunidad. Oikos se puede traducir como comunidad, casa, familia. Oftalmos, oftalmos es el ojo, el oftalmos. Ojo. Ojlos, ojlos es gentío también, multitud, gentío. Topos, lugar, topografía, la topografía es el lugar. Mire, hablamos español, hablamos griego y el que vimos hoy en Marcos 1:1, Jesús, Jesús, Jesús. Miren, aquí un repaso de los que vimos. Sí, tú, giméis, nosotros, ustedes. Y gar es por qué. Gar es por qué. Es como una explicación. Gar. Cuando vean gar, nunca la van a encontrar en la primera. Esta palabra nunca va a salir en la primera. Nunca va a ser la primera palabra en una oración. Gar. Gar. Siempre lo van a encontrar de segunda o de tercera. Nunca de primera. ¿Listo? Vamos a hacer lectura. A ver, ¿quién nos ayuda a leer el primero? ¿Quién se anima a leer el primero así para ir ayudándoles a hacer la tarea que vamos a calificar? Listo, Gonzalo. Gonzalo el primero, Yender el segundo y Luis el tercero. Listo, Gonzalo. Uk en semellón catatu mesiu. Eso, muy bien. ¿Cómo lo traducimos? A ver, Gonzalo, entre los dos hagámoslo. Intentemos a ver hasta dónde llegamos. Uk, ¿qué es? Gonzalo, ¿qué es Uk? No, No, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, no, no, ¿y ese en qué es? no soy o no somos. ¿Qué es Ya ese me en? compliqué. No, tranquilo, tranquilo. No te preocupes, tranquilo, que estamos aprendiendo. ¿Qué es ese en? ¿A qué te suena? ¿Qué podría ser? Es del verbo eimi, ¿no es cierto? Claro, muy bien, pero ¿en qué tiempo está? En imperfecto, En ¿cierto? imperfecto, ¿no? En imperfecto. Eso. Entonces, uk en no era, muy bien. No era. Semeion, ¿qué será? Ups, ya me compliqué aquí. Ya. Tranquilo. Semellón del vocabulario de la lección 6. Signo. Uk en semellón y kata, esa la vimos ahorita. Kata, pero miren que el que sigue es genitivo. Tu mesiu, ¿cierto? Tu mesiu. El que sigue es genitivo. Jotu. Entonces, cuando es genitivo, es de, ¿cierto? De. No era signo de. ¿Sí? Ese kata es de. O con. ¿Sí? No era signo del Mesías, eso se traduce así. No era signo del Mesías, pero muy bien, Gonzalo, la lectura y ahí reconocer el era estuvo muy bien. Uk en semeion katatu mesiu. No era signo del Mesías. Signo es una palabra que se utiliza en el Evangelio de Juan semeion en lugar de utilizar milagro. El Evangelio de Juan va a usar esta palabra semeion porque lo que busca es apuntar a quién es Jesús. Todo lo que hace Jesús es un signo de quién es Él. Lo representa, indica, señala, apunta hacia Él. Bueno, muy bien, Gonzalo. Hermano Gender, el segundo. Ajá, ¿me escuchan? Perfecto. Ok.
Dice, están, that, download. Eso, Ujú. do. Acordemos que Download, cuando sí, veamos sí, sí. ese O, vamos a leer U. ¿Listo? Otra vez. Ujú. Ya. Están, Sí, that, sí. download. No, Download. do. Download. Ajá. Do. Download. Eso, Duloy. Download. Eso, Duloy. Muy bien. ¿Y cómo lo traducimos? Ajá. ¿Esan qué es? ¿Qué es ese esan? Ellos Eso, o ellas eran. eso. Ellos eran, muy bien. Ese gar que está en Ajá, el exacto. vocabulario de hoy. Estoy frito. Ellos eran en efecto, ¿sí? Ellos eran en Ajá. efecto. Y Duloy, que es el dulos en Ellos, plural. ellos eran. Esto no lo he visto en el vocabulario pasado tampoco. Ese es esclavo sirviente. ¿Mm? Ajá, siguiente. Ellos eran sirvientes, esclavos. Eso, exacto. Ellos eran en efecto Ajá, esclavos sirvientes. Muy bien, ajá. ya. Excelente. Luis el tercero, a ver, ¿cómo nos va con el tercero? Ah, el tercero sí no sabemos todo el vocabulario, menos tánatos, que es la muerte. ¿Listo? Tánatos es muerte. Pero leámoslo primero. Jothanatos esti dia tas hamartias. Eso, muy bien. Entonces, jotánatos sería como traducimos jotánatos. Tánatos es muerte. ¿Listo? Muerte. Ahí sería el muerte, ¿cierto? Pero bueno, nosotros, como en griego la muerte es masculino. Entonces sería la muerte. ¿Sí? Y ese esti es ¿qué? ¿Un verbo qué? De esimi ¿En qué tiempo está? está en presente, En presente tercera persona singular. correcto. Ujú. Entonces, la muerte, ¿sí? Ujú. Jotánatos, Jothanatos, esti, ahí cómo traducimos eso, hasta ahí. la muerte es Es, ¿sí? Día tas jamartías. día tas hamartias. Día es ¿qué? Por. ¿Mm? Muerte es O a través de o por causa de, ¿sí? tas hamartias. Y tas jamartías. ¿El tas qué es? A ver, el tas. Mm, mm, Thanatos, la muerte Sí, muy bien. es Sí, o tánatos esti, día, ajá, a es través de, por, ajá, por medio por medio, del pecado. eso, de los pecados, porque es plural. Las tas hamartias. Eso, muy bien. Ujú. O tánatos esti diatas jamartías. Muy bien. La muerte es, o está, o existe, por, por los pecados, por los pecados, sí. Muy bien. Listo, ¿quién quiere hacer el cuarto? Le ayudamos con todas las, o por causa del pecado, y Gonzalo, muy bien, sí, es por causa de, o por el pecado, muy bien. Liliana. Eccomi, ahí voy. Ergetai, Hokirius, Hina, Hoartos,
G, no, no veo esto es. G, G, agios. Eso, hagios. Agios, sí, pues estoy con el celular, no veo bien. Ok. Ahora, ergetai sería, viene el Señor, podría ser. Perfecto, sí, sí, muy bien. Viene Ergetai el Jokirios. Señor. Ergetai Gina, Jokirios. no me, Gina es, Gina es el, ¿en infinitivo? No, 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 no. no, es el indicador de qué. El Viene el Gina que nos Señor. indica, algo nos está indicando el Gina. Gina, el Señor. Es la partícula que introduce el subjuntivo. ¿No? Ok. ¿Sí? Ya, entonces sería, viene el Señor para, Sí, 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 muy bien. para ¿Para la qué? comida. No, ¿para qué? Gina, Hartos. Gina es para qué, listo, vamos hasta ahí. Entonces tenemos Ok. Ergetai, ¿sí? Ergetai, Ergetai Jokirios, y ahí tenemos Jokirios, viene el Señor, viene ¿cierto? el Viene el Señor, Señor, ok. ¿sí? Para, Gina, ¿para qué? Este es eh, para qué. O si Jopos como allí también sería. veo, ok, si ¿Sí? como allí veo un joartos, Sí, sí, ¿para qué? ¿Y esto cómo se traduce? ese es pan o comida. Eso, para que el Ok. pan, ¿sí? Para que el pan, y entonces yo ya sé que este verbo está en subjuntivo porque hay un gina, ¿sí? Ya. Entonces yo digo, ergeta y joquirios, viene el Señor, para que el pan, ¿no? Entonces Ujú. aquí este en subjuntivo, ¿cómo lo traduzco este verbo? Ese sean. Eso, para que el pan sea sin tercera persona singular, el sea, Ujú. y Sean, hagios, que es oh hagios. Dios santo. Ujú. Santo, muy bien. Entonces, ¿cómo queda la traducción? Ay, un poco rara. Eh, viene el Señor para, ¿cómo sería allí? Para que el pan, Para que el pan sea santo. eso, Ok, gracias, profe. muy bien, excelente. Máximo nos va a ayudar con la número 5. A Hermano ver, Máximo. 5, oftalmos, Ujú. su, uk, gen, agatos. Eso, muy bien. Bien, dice el ojo Ujú. de, de tú, ¿no? De ti, sí, de ti, sí, muy El bien. ojo de ti Ujú. no era bueno. Muy bien, excelente. Ujú. Muy bien, muy bien. Sí, el ojo tuyo no era bueno, sí, de ti, el ojo de ti no era bueno. Muy El ojo bien, de ti. perfecto. ¿Quién nos ayuda con la 6, ya la última, y las otras quedan de tarea? La 6 está muy complicada. Bueno, quedan todas de tarea. Bueno, hay que mirar los apuntes para hacerlos. Bueno, no, yo les quiero agradecer también por este tiempo que pude compartir con ustedes. Ya la próxima viene el profesor Miguel, que ya lo conocen también, y que ha sido un tiempo excelente conocerlos, compartir, aprender juntos. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Y aunque nos conocemos en la distancia, pues somos hermanos en Cristo y pues muy bonito conocerlos y que Dios los bendiga. La próxima va a estar el profe Miguel.